Amigas, amigos, nuevamente estamos en un programa de entrevistas del diario digital Huerquén Rojo y hoy día tenemos a nuestro participante regular quincenal, el académico don Juan Carlos Gómez Leyton. Vamos a hablar del tema de la democracia. La democracia contra el neoliberalismo, subvertir la democracia para derrotar al neoliberalismo. Sin más, le pido a nuestro director técnico, don Willis Zavala, la tradicional cortina musical de nuestro programa y en menos de un minuto estamos de vuelta. Juan Carlos, estamos contentos de tenerte de vuelta una vez más en nuestros programas de entrevistas. ¿Qué tal, Patricio? Hola, Willy. ¿Cómo están todos los oyentes del Huerquén Rojo? Me gusta el nombre, Huerquén Rojo. Acentúa lo rojo sobre todo. Está bien. Bueno, le decía... Pero no por la selección chilena en todo caso, porque eso ya es dramático. Sí, pero nuestro corazoncito sigue rojo con la selección a pesar de todo. Esperamos tiempos mejores, nos pasamos la vida esperando tiempos mejores. 100 años. Está bien. Está bien, bueno. Oye, el tema de hoy día es democracia en una sociedad neoliberal. Uh-huh. ¿Cómo subvertir la democracia en el fondo? Sí. Pero ¿tenemos democracia? Esa es la primera pregunta. Bueno, esa es una gran pregunta, no es una pregunta fácil de responder. Vamos a partir por lo siguiente. ¿Te parece? Vamos a hacer una exposición de unos minutos y cuando tú estimes conveniente, interrumpes para seguir ahondando en el tema. La idea de hablar de la democracia en este programa apunta al hecho de que planteando la posibilidad de que la democracia como una oportunidad para la lucha contra el neoliberalismo. Entonces es válido preguntarse si en este momento tenemos un régimen democrático en el país. Existe una democracia en Chile. Lo que nosotros tenemos que decir que el régimen político que se inauguró en 1990 con el primer traspaso de gobierno y del Ejecutivo fundamentalmente entre el dictador y el presidente electo Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1991, inaugura un régimen democrático, pero que es un régimen democrático que en esos momentos y hasta el día de hoy ha tenido ciertas particularidades que lo hacen un régimen tal cual lo definió los propios autoritarios que confeccionaron, elaboraron, redactaron y pensaron la Constitución Política de 1980 como una democracia protegida, una democracia limitada, como una democracia que tuviera cierta frontera
en las cuales no pudieran expresarse todos los sectores políticos existentes en la sociedad y ni se pudieran participar de manera plena e integral todos los ciudadanos y ciudadanas que componen la comunidad política nacional. Y por lo tanto fue pensada como una democracia que tenía el límite que restringían la posibilidad fundamentalmente, porque fue pensada así, fundamentalmente para que una izquierda, la izquierda antisistema, una izquierda que tenía un proyecto de democracia distinta, un proyecto de sociedad, de Estado, y que proyectara la posibilidad que a través de los mecanismos democráticos existentes pudiera realizar nuevamente la hazaña histórica que se había hecho en 1970 de lograr un gobierno popular, socialista y revolucionario como de la Unidad Popular, que quería construir una plataforma para avanzar hacia el socialismo. Con la Unidad Popular no se llegó al socialismo en primer lugar, sino que se crean las condiciones para transitar hacia el socialismo. Entonces, la democracia que se establece es una democracia limitada. El lenguaje politológico de la época de los 90, una democracia de baja intensidad, una democracia con apellido, una democracia protegida, como lo que estoy diciendo, una democracia que no era de la misma factura de la democracia que se había constituido en Chile entre el año 1967 y 73, que era una democracia ampliada, una democracia política que avanzaba hacia una democracia social, cultural, económica, etc. Esta democracia era limitada. Por lo tanto, hemos estado durante estos últimos 30 años o 34 años bajo o al interior de ese régimen político. Se han ido haciendo algunas modificaciones que le han abierto ciertas posibilidades de crecimiento, de ampliación de esta democracia, como por ejemplo la eliminación del sistema binominal, que el sistema binominal era un sistema que reducía la participación política a dos grandes coaliciones. Era un sistema de partido engañoso, multipartidista, pero organizado en dos grandes coaliciones que impedía la participación de un tercero o que ganara un tercero dentro de la competencia política que se establecía. Entonces, en ese sentido, han habido ciertas situaciones que nos podrían permitir pensar de que hay una oportunidad de empujar esos límites de esa democracia al interior de la lucha institucional que podía darse. Entonces, decir, ¿tenemos democracia? No tenemos una democracia liberal integral, tampoco tenemos una democracia social, tampoco tenemos una democracia social participativa, sino que tenemos un particular régimen político que es una de las contribuciones que los autoritarios chilenos hicieron a la teoría política, que es esta democracia protegida, con algunos que llamaron con enclaves autoritarios, como lo hizo Manuel Antonio, o decir una democracia de bajísima calidad y una democracia que, dada esas características y también de la concepción neoliberal existente en la sociedad, se fue vaciando de electores, se fue vaciando de ciudadanos que participaban en ella, y para dejar un reducido número que solo vino a cambiar y a modificar con la reintegración del voto obligatorio en el año 2022 a raíz del plebiscito de salida del primer proceso constituyente o constitucional. Juan Carlos, sí. Pero diga, ¿qué dirías tú que ahora, con las reformas que le han ido haciendo, es lo que de verdad falta como para decir que estamos en una democracia, al menos una democracia liberal, burguesa, pero plena?
No, no estamos en una democracia plena. Y aquí está mi punto. No, por el hecho de que no estamos en una democracia plena, semejante, mira, fíjate que no es la primera vez que el país tiene una democracia restrictiva, una democracia limitada. En muchos periodos de la historia política del siglo XX, la democracia chilena fue una mala democracia. ¿Ah? Fue una democracia limitada, excluyente, que dejaba a mujeres y a hombres de ciertos sectores, por ejemplo, con los sectores campesinos, sin participación, sin la posibilidad de elegir, sin la posibilidad de poder tener representación directa, etc. Había muchas restricciones, pero, ¿qué es lo que tuvo esos regímenes políticos electorales, ese régimen político que permitió abrir la democracia, ensanchar la democracia, exigir un proceso de democratización cada vez más profundo para ir haciendo que la democracia llegara a lo que yo denominé en su momento una democracia plena? Fue la existencia en su interior de el sistema político y del sistema de partido de una izquierda antisistémica. La presencia de una izquierda antisistémica, como por ejemplo, el Partido Comunista, como el Partido Socialista, que lograron, ¿cierto?, ir construyendo una base electoral que les permitió tener representación política en el Parlamento, pero no solo tener representación política en el Parlamento, sino tener la oportunidad también a través del voto y del sufragio llegar a ser gobierno, como fue en el caso de el Frente Popular en el 1938, con un abanderado del Partido Radical, que era Pedro Aguirre Cerda, y posteriormente también de un abanderado del Partido Radical, que era Gabriel González Videla, ¿cierto?, con en el año 1945-46, si no me equivoco. Si en ese sentido, la posibilidad de que al interior del sistema político, del sistema de partido, del sistema parlamentario, exista una izquierda que tenga la característica de plantearse la democratización del régimen, va corriendo las restricciones, va abriendo, va haciendo posible que esa democracia plena se alcance. Y en ¿qué es lo que pasó? En 1990, cuando se triunfa para derrotar a la continuidad de Pinochet en el 88 y posteriormente en el 90, gana el primer presidente electo de esta nueva democracia, no hay una izquierda. No hay una izquierda. La izquierda existente es una izquierda que ha renunciado a muchos de los elementos fundamentales de la izquierda tradicional chilena, de la izquierda revolucionaria, izquierda socialista, etcétera. Se vuelve una izquierda sumisa con el capital, se vuelve una izquierda que reconoce al sistema capitalista y al mercado como elementos centrales y no va en función de abrir la democracia protegida, de terminar con la democracia protegida, sino que muchas veces esa misma izquierda, centro izquierda que estaba en el conglomerado conocido como la Concertación, se mantuvo adentro de este mismo esquema porque le convenía electoralmente, porque le permitió tener gobiernos en 4 oportunidades en 20 años, pero el régimen político continuó siendo un régimen democrático cerrado, protegido, excluyente, poco participativo, etc. Por lo tanto, nadie empujó las puertas, las ventanas, nadie abrió nada. No hubo proceso de democratización en Chile a partir de los 90. Se canceló la lucha por la democracia en los 90. Por lo tanto, y se canceló efectivamente porque no había una izquierda. Y la izquierda que había no tenía posibilidad por la existencia misma del binominal. Era una izquierda, por llamarlo así, que yo lo llamé, en el libro que ustedes estaban colocando en la franja, yo denominé a esa izquierda una izquierda que era perdedores habituales, perdían todas las elecciones, no ganaban, y habían ganadores permanentes,
que era la derecha por un lado y la centro izquierda o la centro derecha, como también se le empezó a llamar después, o la otra derecha, que era la concertación. Pero entonces, hoy día, fíjate que hoy día, con la reforma electoral que termina el binominalismo, con la baja de los quórum para hacer modificación a la constitución política, con las posibilidades de inscripción de nuevos partidos políticos, etcétera, hoy día se han ido creando mecanismos institucionales que permitirían la posibilidad de constituir una izquierda política que sin ningún tipo de complejo decida participar activamente en las contiendas electorales, no con el objetivo de hacer lo mismo que hacen los otros, no hacer lo mismo que hace el Frente Amplio, etcétera. No, sino proponerse como objetivo fundamental luchar por ampliar la democracia, desarrollar ahí nuevas temáticas de apertura que impliquen, ¿cierto?, correr los cercos. Y desde adentro de esta democracia, sí, comenzar a cuestionar, amenazar y frenar los avances o la conservación de las formas de poder o las formas económicas neoliberales. Si me permites, sí, una corta disquisición a propósito de lo que tú estás diciendo, yo concuerdo contigo de que estamos básicamente al debe en una cuestión básica. No hay una fuerza política de izquierda socialista de verdad. La mayoría de los adultos en Chile hoy día son jóvenes que no conocieron ni la dictadura mucho, y menos aún el periodo previo, y les cuesta imaginar que el Partido Socialista anterior al golpe de Estado, y probablemente el Partido Socialista que intentó resistir en dictadura, tiene muy poco que ver con el Partido Socialista de ahora. Era un partido que estaba a la izquierda del PC habitualmente y que tenía un etos revolucionario. Era muy diverso, había muchas corrientes, no era un partido de pensamiento único, pero no era un partido que intentara gestionar el sistema capitalista neoliberal. Si uno le hubiera dicho eso a uno de los militantes socialistas de antaño, se hubiera horrorizado. Pero hay otra cosa, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, que eran partidos de masas con decenas de miles de militantes, eran escuelas en que formaban a su gente. Muchos trabajadores que tenían apenas educación básica tenían un nivel cultural muy interesante, pero se formaban al interior de sus organizaciones partidarias, sindicales, sociales. Yo echo de menos todo eso hoy día y tiene que ver, quizá indirectamente, con la democracia, pero además fíjate que ahora para ser electo en cualquier tipo de cargo tú tienes que tener educación media completa. El Parlamento antes estaba lleno de obreros, por eso se les llamaba a estos partidos los partidos obreros, tanto porque aspiraban a terminar con el capitalismo, por el socialismo, pero además porque su composición, al menos parcialmente, era de gente que de verdad provenía de la clase trabajadora. Entonces ahí estamos con un problema. Mientras no resolvamos la necesidad de tener una nueva fuerza política, que no es simplemente un aparato partidario, para que roben unos nuevos en lugar de los que roban de antes, perdone la forma brutal de expresarlo, no vamos a conseguir, creo yo, salir del hoyo en que estamos. Sí, mira, hay varias cosas en el comentario tuyo. En primer lugar, lo que tenemos que pensar que la creación y conformación de la base social electoral de los partidos de izquierda de la democracia pasada se hizo también con un esfuerzo gigantesco, porque como habían otras condiciones materiales de existencia que lo hacían también bastante difícil, pero se logró a través de un trabajo sistemático en los espacios donde se desenvolvían esos sectores sociales con
personas, con militantes, con gente comprometida con esa situación, lo que permitió, ¿cierto?, ir creciendo electoralmente, pero sobre todo con una cuestión que yo he estado estudiando últimamente, que sobre un mensaje que se le iba transmitiendo a los militantes, a los adherentes, a las masas, si tú quieres. Y ese mensaje era de la construcción de una sociedad para ellos, una sociedad que iba a ser construida con ellos y por ellos y para ellos. Y por lo tanto eso también fue importante. Entonces, y tampoco se conocían otras experiencias, pues fueron conociéndolas a lo largo de la historia. Por ende, lo que hoy hay que hacer es comenzar a constituir ese movimiento político, ese movimiento social, que se proponga hacer lo mismo que nos propusimos, tal vez de una manera distinta, pero los propusimos durante la dictadura, que fue luchar por la democracia. Fíjate que una de las cuestiones fundamentales del periodo de los 80, 90, durante la dictadura luchamos por recuperar la democracia. Cuando se recuperó la democracia, pensamos que esa era la democracia. Y tú mismo has señalado que una de las restricciones que tiene para poder participar electoralmente tiene que ver con, para postularse a un cargo de público, hay que tener educación media completa, ¿no? Pero fíjate que hoy día también los niveles de egreso de muchos sectores ha cambiado y hoy día podríamos tener el 70 o el 75% de las personas con educación media completa. Ya eso es un dato también importante y que también te permite... Es una población más culta. Claro. Normalmente, esa es la calidad de la enseñanza deja mucho que desear. Claro, pero hay que pensar que hay mucha gente que puede ser personas potencialmente que cumplan con el requisito, por lo menos, que tengan el cartón. Yo recuerdo personas que no tenían el cartón y no pudieron, por ejemplo, como la ex diputada socialista Carmen Lazo, ¿cierto? Que ella no era una persona que cuando se recuperó esta democracia no pudo volver a postular para ser parlamentaria justamente porque no tenía la negra, ¿cierto? El cartón porque no había egresado de enseñanza media en sus años mozos, pero que en esa no había sido obstáculo para llegar a ser parlamentaria, etcétera. Pero esas son las reglas. Partamos cuáles son las reglas. Las reglas son esas. Juguemos con las reglas. Veamos cuáles son las potencialidades. Pero no nos restemos por el que existan esas reglas. Entonces hay que hacer todas esas luchas. Ahora hay que fundar. Yo estoy en una línea y he estado haciendo esta, voy a decir, esta propaganda o estos planteamientos de que hay que fundar un partido movimiento, un partido que se constituya desde abajo y desde la izquierda, como dicen los amigos zapatistas, que permita, ¿cierto?, aglutinar grandes sectores sociales, grandes grupos sociales, movimientos sociales de distintas naturalezas para que vayan conformando un movimiento que nos permita proyectar la posibilidad de participar en esta democracia protegida, a pesar de los límites que tenga, pero que nosotros nos propongamos como tarea fundamental abrir esta democracia y hacerla más amplia, para que a partir de esta lucha por la democracia política, como plataforma básica, a abrir el espacio político para ir luchando por la democracia económica, por la democracia social, etcétera, que son niveles distintos de lucha que si cuando tú los colocas los tres, tal vez al mismo plano de la cuestión política, como que o de la lucha política, como que se traban. Entonces vamos viendo cuáles son las posibilidades. Tenemos posibilidades tal vez de luchar por conseguir espacios y ganar espacios dentro de la institucionalidad para luchar por ampliar. Yo creo que sí. Tenemos, y sin olvidar
las luchas por los derechos sociales, el reclamo contra la alza de electricidad, la búsqueda de terminar con la AFP, distribución del ingreso, todas las cosas son válidas, pero también tenemos que partir de la base de que si nos colocamos la tarea de abrir el sistema político, de ensancharlo, de ampliarlo, de hacerlo crecer para todos lados, de exigir eso, estamos subvirtiendo una cosa, Patricio. El sistema neoliberal, cuando se establece, cuando se comienza a instalar en los distintos países de América Latina, como también de los países del occidente, de Europa, etcétera, tiene una condición: es contra la democracia la que se establece. El sistema de la revolución conservadora de Reagan y de Thatcher y de otros, ¿cierto?, que va unido con la expansión e instalación de las políticas neoliberales, tenían también una premisa: limitar la democracia. Porque hay que recordar y hay que señalar que una de los informes más influyentes para la construcción de los regímenes políticos democráticos post-1980 fue el informe de la Trilateral. Y la Trilateral es un informe encargado por los gobiernos de Francia, Estados Unidos y otros, ¿cierto?, a tres politólogos que son Watanuki, un japonés, Samuel Huntington y Michel Crozier, un francés, que dicen que el problema de las democracias occidentales es la alta participación que generan y el alto nivel de demanda que producen los ciudadanos cuando estos participan activamente en ella. Y por lo tanto recomiendan, y ahí están las traducciones y se puede leer, ¿cierto?, recomiendan restringir la participación política. Restringir la participación política. Porque si no, estas democracias entran en procesos de ingobernabilidad. Ahí viene el concepto de ingobernabilidad y el concepto de gobernabilidad, que reclaman muchas democracias, porque si damos mucha participación, hay mucha demanda, hay mucho callejerío, hay mucha gente demandando cosas, pidiendo, exigiendo, y eso no, las democracias no soportan eso. Entonces, eso fue. Entonces, la democracia que se instala después de 1991, con las caídas de los socialismos reales, con la crisis del socialismo, ¿cierto?, que es un impacto muy fuerte para el movimiento social popular y de izquierda, es una democracia tremendamente limitada. Y está limitada por estos elementos que estoy señalando. Toda América Latina, todas las democracias transitivas que se constituyen en los 80 y en los 90 tienen estas mismas características. Y cuando se desbordan, son acusadas de democracia inestable, etcétera, etcétera. Lo que pasó con los primeros gobiernos progresistas de la década de finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, con los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, el kirchnerismo, Lula, toda la primera ola rosa, como se conoció, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día no se quiere aceptar que la democracia tiene que ser puesta en tensión para que se abra esa democracia, porque está claro que las democracias que hemos tenido son limitadas, y los partidos políticos que hoy día están y pertenecen al orden democrático actual son partidos que defienden ese orden, y lo vimos nosotros claramente el 15 de noviembre del 2019, cuando todos los partidos del orden, todos, con excepción de 2 o 3 que no fueron invitados a la reunión, pero que habrían corrido también a participar en ella, ¿cierto?, del 15 de noviembre cerraron este acuerdo para poder proteger el sistema. ¿Pero qué sistema protegieron? La democracia protegida. ¿Y de qué se protege la democracia? De la ciudadanía. De la claro, es una democracia con pocos ciudadanos. ¿Perdón?
es una democracia con pocos ciudadanos. Exacto. Alguien me decía una vez, pero ¿cómo? Una democracia que apenas está votando el 25%, está en crisis. Yo le decía, no. Si eso es lo que ellos quieren. Mientras menos gente vote, mejor funcionan las maquinarias clientelistas y pueden tener control sin ningún problema. Y además, la política que Milei ahora ha desprestigiado, se reproduce a sí misma y deja afuera a todos los demás. Claro, fíjate tú que hay que aprender y tener que toda la gente que nos escucha conozca esto. En 1920 o 1925, cuando se llama al plebiscito para aprobar la Constitución Política de 1925, el universo electoral del país era un 7%. Es decir, el 93% de la ciudadanía, de la gente, de los individuos, llámelo como usted quiera, el pueblo, estaba fuera de toda posibilidad de participación. Solamente estaba el 7%. No votaban las mujeres, no votaban los analfabetos o semi-analfabetos. Claro. Iban dejando fuera segmentos completos. Sí, y entonces estoy señalando cómo de ese 7% que votó o que tenía derecho a participar, porque además en el plebiscito del 25 también votó menos gente todavía, o sea, se obtuvo el 48%, o no, perdón, el 54% se obtuvo de participar en ese, más encima. Entonces, pero cuando se vota en el año 1973, el porcentaje de participación de la ciudadanía con derecho a votar llegaba sobre el 70 o el 80% de la población de esa época. Entonces, te fijas que a lo largo de acerca de 53 años o 50 años de desarrollo político, el régimen político chileno se amplió electoralmente. Se democratizó. Transformaciones tales como el triunfo, por ejemplo, de la democracia cristiana en el 64, que posibilitó, entre otras cosas, iniciar el proceso de reforma agraria y la modificación del artículo 10, inciso 10 del derecho de propiedad en Chile, que permitió, ¿cierto?, dar inicio a una democratización del derecho de propiedad. Entonces, eso fue producto también de una evolución del electorado nacional. Y estos señores autoritarios, cuando deciden que para poder participar había que estar inscrito en los registros electorales, ¿de acuerdo? Sí. Y luego, ¿cierto?, decidir, y si no se inscribían no había ningún problema, pero ellos estaban apostando justamente a lo que se había hecho durante 17 años, 18 años, 20 años, que era la despolitización de la ciudadanía nacional. El desprestigio, en gran medida la consiguieron, porque esto del desprestigio de la política no empezó con todas las corruptelas de los aparatos políticos. No, pero comenzó con los gobiernos de la concertación. El desprestigio de la política. Acuérdate de los discursos del general Pinochet cuando hablaba contra los señores políticos. Y que estaban en sus covachas, ¿cierto? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, el desprestigio, además, porque tuvo todo una idea de demostrar que había sido la propia democracia y su ampliación la que había provocado la polarización, había provocado el antagonismo, que los partidos políticos y todo esto se había provocado la crisis de la democracia chilena. Hay historiadores como Gonzalo Vial Correa, fueron los encargados, y otros tantos que se encargaron de difundir aquello, sabiendo que era así. Sí. Y entonces, de cosas más tenebrosas también, como el famoso libro blanco se llamó. Sí, el libro blanco del libro blanco del cambio de gobierno que tuvo a Gonzalo Vial, dicen, y sus ayudantes. Gonzalo Vial participó en aquello. Entonces te das cuenta la justificación del terrorismo de Estado.
exacto, para justificar el genocidio. Sí, 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 sí. ¿Ah? Entonces tenemos que volver. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? El tema central, que aquí hay una responsabilidad también de los partidos que estuvieron durante la concertación, y fundamentalmente del Partido Demócrata Cristiano y fundamentalmente de la figura de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin y toda el ala conservadora de la democracia cristiana, que no estaba en la misma línea del conde. El conde era se me fue el nombre del conde, por decirle conde. Gabriel Valdés, tuvo el caso, que estaba por la movilización y por la idea de la desobediencia civil para que se provocara el derrocamiento de la dictadura y que cayera todo el proceso en una agitación social y movilización social. Esa era la postura de Gabriel Valdés, al contrario de Aylwin, que decía que había que reconocer la existencia de la Constitución del 80. Sí. Eliminando la discusión sobre la legitimidad, pero además reconocer las cosas magníficas, buenas que tenía el nuevo sistema económico. Exacto. Pero fundamentalmente hay un dato que tiene que ver con septiembre del 86, cuando se produce el intento de tiranicidio de Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En ese momento, la democracia cristiana, como también su aliado principal, el Partido Socialista Renovado, que estaba en ese momento dirigido, por si no me equivoco, por Ricardo Núñez o por Arrate, ¿cierto? Creo que por Arrate, sí. Por Arrate, deciden refugiarse, y esta es mi tesis, ellos se deciden refugiar en la institucionalidad pinochetista para evitar que el proceso de radicalización del pueblo chileno en la lucha armada tuviera mayor éxito o pudiera avanzar en un derrocamiento tipo semejante al que se había dado en El Salvador, porque ahí interviene un grupo de demócratas cristianos que son los salvadoreños para evitar aquella salida. Entonces, en ese sentido, el refugio que hace la concertación y los demás partidos en la institucionalidad pinochetista es lo que permite que tengamos esta institucionalidad hasta el día de hoy. Y ellos no hicieron absolutamente nada para evitar la continuidad de ese sistema, porque ellos podían perfectamente haber movilizado a la sociedad chilena para lograr profundizar y abrir y llamar, por ejemplo, a una modificación sustantiva de la Constitución. No, ellos prefirieron mantenerla porque eso les daba gobernabilidad y estabilidad para continuar con el modelo, como lo dijo Fóssil y todos los demás. Entonces, es evidente. Hicieron varias cosas. A propósito, querían no tener mayoría en el Congreso, porque eso justificaba que no cumplían las expectativas. Claro, claro. Pero además, ellos mismos liquidaron toda la prensa democrática que había estado surgiendo con dificultades durante la dictadura y las postrimerías. O sea, está probado que ellos mismos la liquidaron. El señor Eugenio Tironi, que era el secretario general de la presidencia en su momento, sostenía que la mejor política de comunicación era no tener política de comunicación. Entonces, claro, este régimen político democrático protegido le ha sido funcional tanto a los partidos del orden, a la clase empresarial, a los sectores fácticos que han mantenido este orden político constituido a partir de 1980 en adelante o de 1975-73 en adelante. Pero, ¿cómo podemos subvertirlo? Bueno, volver revolucionaria a la democracia, como lo hizo la izquierda en los años 60, como lo hizo la izquierda en los años 70, y volvamos a competir, pero con una izquierda verdadera, pues no con esta izquierda falsa, light, que existe hoy día, pues no
no con esta izquierda que contemporiza con el capitalismo y que lo recompone o que lo normaliza. Hay que volver a tener una izquierda que luche al interior del sistema para abrirlo, para extenderlo. Evidentemente que eso va a costar, que va a tomar su tiempo, pero se va avanzando. Hay que tomar experiencia de lo que ha ocurrido en otras latitudes de América Latina para aquello. O sea, tuviste cómo se resolvió finalmente el tema de las pensiones en Colombia con Petro y lograron, ¿cierto? Ahí modificar sustantiva el asunto de las pensiones. Lo mismo hizo López Obrador en México. Es decir, lo mismo hizo la Cristina Fernández en algún momento cuando terminó con la AFP en Argentina. Lo mismo hicieron los peruanos que permitieron que los peruanos podían sacar todos los fondos de la AFP en Perú y no se vino abajo nada. No, sí, bueno, hay que decir que en Perú, a diferencia de Chile, como hay una tasa de trabajadores informales muy alta, no es mucha la gente que cotiza, a diferencia de Chile. Aunque claro, aquí ha ido creciendo y creciendo la informalidad. Sí. Tenemos informalidad. Pero también lograron terminar con la AFP en un país como Bolivia. El Evo, antes de irse, terminó con eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Tal vez no vamos a tener, compañeros y compañeras y compañeros que nos escuchan, una revolución social como muchos de nosotros soñamos. Porque parece que no tenemos todavía todas las condiciones para hacerlo. Pero sí podemos iniciar estas luchas que nos permitan no desgastarnos y quedarnos fuera y mirar cómo otros hacen un proceso político que nosotros los consideramos equivocados, pero no tenemos ninguna capacidad para frenarlo o para obstaculizarlo o qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos quedarnos fuera. Tenemos que lograr hacerlo, pero para hacerlo tenemos que tener esta organización política. Tenemos que sacar lecciones como tal vez se construyó y se desarrolló Morena en México, cómo se desarrolló el movimiento social y político que condujo a la constitución del MAS y los movimientos sociales ahora en Bolivia, ¿no? Bueno, los problemas que tiene Bolivia va para otra sesión. Pero sin ir ni siquiera a otras latitudes, basta mirar unas décadas para atrás Chile. Si la constitución de esta izquierda masiva, con un etos revolucionario socialista, tampoco fue fácil, fue muy difícil. Hubo mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero, con muchos hombres que renunciaban, que se daban vuelta a la chaqueta, que aparecían traidores. Siempre vamos a encontrar en la humanidad ese tipo de cosas, pero eso no nos puede frenar. Lo que yo lo que estoy diciendo es hagamos la subversión de la democracia protegida, de la democracia actual, para hacerla amplia, para ir logrando hacerla una democracia mucho más sustantiva, menos electoralista, mucho más participativa, y de ahí vamos construyendo fuerza. Porque hasta ahora hemos estado en los márgenes. Y has dicho algo importante, Juan Carlos. Sin duda, cuando uno piensa en organizaciones políticas, lo primero es pensar en elecciones. Sin duda, las elecciones para una formación política social es importantísimo. Pero yo creo que una cosa importante de los viejos partidos, yo me remito mucho a eso de izquierda en Chile, es que no se limitaban a las elecciones. Exacto. Estaban en la educación popular, en las movilizaciones, en las tomas de terreno, eran fuerzas vivas de la sociedad. Sí, es volver, es entender que también ha habido cambios culturales en el último tiempo. Han habido ciertas transformaciones en los sujetos, hay nuevas preocupaciones. Entonces, la pregunta es cómo ser revolucionario hoy día en las condiciones de este mundo actual.
En el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, en el siglo del liberalismo. Claro, que yo no voy a buscar idealmente el militante que tú describes que existía antes. Tal vez va a ser otro sujeto, va a tener otras sensibilidades, va a tener otras preocupaciones, pero cómo yo las integro y hago esas preocupaciones que también sean vitales para la lucha social, ¿me entiendes? Y que no sean cuestiones de carácter coyunturales, por ejemplo, que no es una cuestión de que hoy día con el tema de la eléctrica, ¿no? Que, bueno, nos están subiendo a todos y a gran parte de la población le van a subir las cuentas de la electricidad. Pero eso no tiene que ser una pelea de carácter coyuntural. Tiene que ser que la electricidad sea vista como un derecho social, económico para toda la ciudadanía y que debe estar en manos de entes que tengan como principal preocupación el servicio de la ciudadanía y no el lucro. Por ejemplo, entonces eso te va a permitir... habla de formas de socialización de este tipo de servicios. Claro, y que todo eso va a estar eficientemente entregado, que va a ser, que va a cumplir, volver a recuperar una ética, que yo siempre planteo la ética como la ética del servidor público, y que los hombres y mujeres ciudadanos también somos servidores públicos, y que también tenemos que entregar apoyo a las formas como que el Estado decida hacer algo. No solamente pensar que nosotros como ciudadanos nos desligamos de las responsabilidades sociales que tenemos frente a nuestra comunidad. Nosotros somos ciudadanos actuantes de esta realidad y por lo tanto si queremos comprometernos con ellos tenemos que hacerlo también aceptando y cumpliendo nuestros deberes cívicos y nuestros deberes de ciudadanos como también nuestras obligaciones y como también las responsabilidades que tenemos. No podemos ser ciudadanos que aparezcan solo para la época electoral y más encima reclamando, quejándose por X o Z. La responsabilidad de una sociedad es de todos, no solamente de aquellos que delegamos. Por eso también hay que luchar por un tipo de delegación y de representación distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Hay que el derecho a cambiar los representantes cuando prometieron terminar con el CAE y no terminan con el CAE y podríamos seguir con esas cosas. Pero, Juan Carlos, es hora de terminar nuestro programa. Creo que ha estado muy interesante, pero el tiempo es un dictador autoritario. Sí, es totalmente. Y eso también es importante, incorporar la variable tiempo en nuestro análisis político, porque los tiempos también son tremendamente significativo en la realización de la política. La política no puede hacerse a destiempo, hay que hacerla controlando el tiempo político, que es mucho más fugaz, es mucho más rápido, mucho más acelerado que el tiempo económico, por ejemplo, que a veces es mucho más lento, etcétera. Pero hay que tener presente el tiempo y ahora no quiero ocuparle más tiempo y por eso me callo porque si no voy a seguir ocupando tiempo. Ok. Gracias. Patricia, a la próxima. A todos muchas gracias. Me encantó el color que puso ahora Willy en los nombres. Gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias a los televidentes. Les recuerdo que nos hacen un